Tema: Día de reposo, tomado de las ayudas para el estudio de las Escrituras. Y tema: Reuniones sacramentales, tomada de tópicos de la historia de la Iglesia. Día de reposo. Día santo que se ha señalado en la semana para el descanso y la adoración. Después que Dios creó todas las cosas, descansó el séptimo día y mandó que se apartara un día de la semana como día de reposo para que las personas se acuerden de él. Antes de la resurrección de Cristo, los miembros de la Iglesia, al igual que los judíos, observaban como día de reposo el último día de la semana. Después de la resurrección, los miembros de la Iglesia, ya fueran judíos o gentiles, guardaron el primer día de la semana, el día del Señor, para recordar la resurrección del Señor. En la actualidad, en la Iglesia se sigue observando un día santo de reposo todas las semanas, en el que se adora a Dios y se descansa de las labores del mundo. El día de reposo nos recuerda que tenemos la necesidad de nutrirnos espiritualmente y el deber de obedecer a Dios. Cuando una nación se descuida en su observancia del día de reposo, todos los aspectos de la vida se ven afectados y se deteriora la vida religiosa. Tema: Reuniones sacramentales. Tomado de tópicos de la historia de la Iglesia. Cuando se organizó la Iglesia en 1830, la revelación a José Smith ordenó que la Iglesia se reuniera a menudo para participar del pan y el vino en memoria del Señor Jesús, y también estableció que era el deber de los élderes y sacerdotes administrar la Santa Cena, como se describe en el Libro de Mormón. En consecuencia, la Santa Cena se proporcionó en la reunión de fundación de la Iglesia el 6 de abril de 1830, un martes, en la casa de Peter Whitmer, padre, en Fayette Township, Nueva York. En este momento no estaba claro dónde o con qué frecuencia los santos de los últimos días debían reunirse, ni tampoco cuándo ni exactamente cómo debían administrar la Santa Cena. Desde esa primera reunión, las formas en que los santos de los últimos días han cumplido el mandamiento de reunirse para recibir la Santa Cena han variado según sus circunstancias y la guía de los líderes de la Iglesia. Reuniones semanales. Aunque la mayoría de los protestantes estadounidenses del siglo XIX valoraban el día de reposo, no todos asistían a la iglesia. Algunas denominaciones, como los presbiterianos y congregacionistas, normalmente se reunían los domingos en iglesias. Otros, como los metodistas, bautistas o aquellos que no estaban afiliados a una secta en particular, a menudo adoraban informalmente en sus propios hogares, asistían a reuniones de grupos pequeños o participaban en grandes avivamientos al aire libre cuando estos ocurrían. Los primeros santos no tenían capillas, por lo que se reunían para adorar, predicar y cantar cuando y donde podían. Al principio no administraban la Santa Cena semanalmente, pero lo hacían en ocasiones como las conferencias trimestrales y las reuniones de confirmación de la Iglesia. Los registros de los santos de los últimos días mencionan por primera vez la observancia de la Santa Cena semanal en agosto de 1831, cuando una revelación enseñó que los santos, cuyos pies están sobre la tierra de Sion, es decir, Independence, Missouri, deben ir a la casa de oración y ofrecer tus sacramentos en mi día santo. Sin embargo, mientras anticipaban la construcción de una casa de culto, continuaron reuniéndose en grupos pequeños cuando la ocasión lo permitía. Con la finalización del templo de Kirtland en 1836, los santos de los últimos días ofrecieron la Santa Cena semanalmente. Esto tuvo lugar durante 2 reuniones dominicales abiertas a toda la comunidad, una antes del almuerzo y otra después del almuerzo por la tarde. En Nauvoo, los santos se reunían en reuniones al aire libre en toda la ciudad el domingo, a menudo con la asistencia de varios miles de santos.
En las ramas más pequeñas, los misioneros y los miembros se reunían regularmente en los hogares para reuniones de oración, reuniones de predicación y para tomar la Santa Cena. Estas reuniones a menudo se llevaban a cabo en domingo, pero a veces se llevaban a cabo durante la semana. A medida que cambiaban las circunstancias, los santos adaptaron sus estilos de servicio de adoración. Los centros de reuniones construidos en Utah durante la vida de Brigham Young no podían acomodar a todos al mismo tiempo. Los adultos normalmente se reunían en estos edificios los domingos. Los jóvenes y los niños a menudo tomaban la Santa Cena en las reuniones de las organizaciones auxiliares durante la semana. Durante la mayor parte del siglo XIX, las reuniones de ayuno y testimonio se llevaron a cabo el primer jueves de cada mes. A medida que se construyeron más centros de reuniones y se cambió el tamaño de los barrios para adaptarse a la capacidad de los centros de reuniones, los santos de todas las edades pudieron reunirse todos los domingos. En 1980, para reducir el tiempo de viaje de los miembros, los líderes de la Iglesia consolidaron la Santa Cena, la escuela dominical y las reuniones del quórum y auxiliares de cada barrio en un bloque de tiempo de 3 horas en domingo. Cuando las circunstancias lo requirieron, estas reuniones se han realizado en un día de la semana diferente al domingo. Por ejemplo, la Iglesia ha observado el domingo, el viernes o el sábado en el Medio Oriente y ha celebrado reuniones de sucursales en varios días a la semana en Hong Kong para dar a los trabajadores internacionales la oportunidad de participar de los servicios sacramentales. El sacramento. Cuando José fue a buscar vino para administrar la Santa Cena en la reunión de agosto de 1830, un mensajero celestial lo recibió y le indicó que usara solo vino elaborado localmente por miembros de la Iglesia para la Santa Cena. El Señor enseñó además en esta revelación que no importa lo que comas o lo que bebáis cuando participéis de la Santa Cena, si es que lo hacéis con el único objetivo de mi gloria. De acuerdo con esta revelación, los primeros santos usaron el vino que habían elaborado para la ordenanza. Por ejemplo, Elizabeth Ann Whitney, la esposa del obispo Newell K. Whitney, ofreció su vino de grosella rojo casero para la Santa Cena en Kirtland. El vino sacramental fue reemplazado cada vez más por agua a lo largo del siglo XIX. La cantidad de pan que se usa para los servicios sacramentales también ha variado con el tiempo. En ocasiones especiales como la dedicación del templo durante el siglo XIX, los santos a veces comían pan y bebían vino o agua hasta estar llenos, como se describe en Tercer Nefi. Nancy Naomi Alexander Tracy recordó cómo, en celebración de la dedicación del templo de Kirtland, los élderes iban de casa en casa bendiciendo a los santos y administrando la Santa Cena. Se dieron festines. 3 familias se unieron y celebraron una en nuestra casa y horneamos mucho pan. En la iglesia primitiva, los hombres adultos solían bendecir la Santa Cena y las mujeres proporcionaban pan, vino y mantelería. En la década de 1870, los líderes de la iglesia comenzaron a ordenar a los adolescentes a los cargos del sacerdocio arónico y se asignó a los jóvenes maestros y diáconos la tarea de distribuir los emblemas sacramentales a la congregación. Los miembros del obispado y otros poseedores del sacerdocio adultos continuaron oficiando en la mesa sacramental hasta principios del siglo XX, cuando los sacerdotes jóvenes, además de los poseedores del sacerdocio adultos, comenzaron a bendecir el pan y el agua. En 1950, los líderes de la Iglesia recomendaron que se diera a los maestros la responsabilidad de preparar la mesa sacramental. A partir de 1911, con fines sanitarios, la copa común de vino o agua que antes se pasaba por toda la congregación comenzó a ser reemplazada por pequeñas copas sacramentales individuales. En 1946, preocupada porque la tradición de ofrecer sermones y números musicales simultáneamente con el servicio sacramental era disruptiva,
La primera presidencia instruyó a los miembros de la Iglesia a guardar un silencio meditativo y reverente durante la ordenanza. La ordenanza de la Santa Cena enseñó entonces el Elder Daniel H. Oaks en 2008, hace de la reunión sacramental la reunión más sagrada e importante de la Iglesia. En consecuencia, en 2015, los líderes de la Iglesia pidieron un énfasis renovado en la adoración del domingo, centrado en participar del sacramento de la Cena del Señor.